historia, ningún país, ninguna maravilla conocida aquí. Y de pronto empieza a despertar en nosotros el deseo de, bueno, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer que fue útil en las manos de Dios. Así que el tema de esta noche es el tema número 2. La semana pasada vimos al misionero que es evangelista por naturaleza, que es evangelista porque Dios le puso eso especial en su corazón, y es pionero, es decir, solito va y toca la puerta. Solito empieza a hacer la evangelización. En Lima, el Encuentro con Dios, tenemos a un gran siervo del Señor que se llama Juan Rojas. ¿No es cierto, Pastor Jaime? Su testimonio es impactante, yo no lo conocía. El testimonio de Juan Rojas es como un Felipe. Él es un misionero pionero cuando estuvo en la ciudad de Huaral, allá en el norte, chico. Entiendo de que no había nada, no había iglesia, no había local, no había comunidad, no había grupo de oración, no había nada. Él, como un Felipe, pionero, atrevido, valiente, confiado en su Señor, empezó a hacer la evangelización puerta por puerta. Puerta por puerta. El resultado, después de años, es una iglesia preciosa, numerosa, dinámica. Hoy ya se jubiló. Ha cumplido el tiempo que el Señor le permitió servirle. Así que eso fue la semana pasada. Usted puede ser un misionero pionero. Es decir, usted toma esa decisión convencido de que hay necesidad de predicar el Evangelio. Y entonces solita, empieza a hablarle a alguien con valor, con determinación. Nadie tiene que verlo, nadie tiene que aplaudirlo, nadie tiene que alentarlo. Usted está convencido de que es necesario que yo le hable a esta persona. Y usted solito, pionero, empieza a hablarle a alguien del mercado, a alguien del barrio, a alguien del trabajo, a alguien de la comunidad. Hágalo. Puede ser usted ese misionero evangelista. Hoy vamos a ver a otro misionero, el misionero que es hombre de negocios. Y espero que este testimonio breve nos inspire a que podamos ser nosotros también esos hombres que contribuyen en la evangelización, que se comprometen en las misiones. El hombre de negocios. Hechos capítulo 4, al final del capítulo 4, versos 36 y 37. El autor del libro de los Hechos es Lucas. Usted sabe que Lucas es el segundo libro que escribe. El primero es su propio evangelio, donde cuenta la vida y la obra de Jesús desde su perspectiva. Luego empieza a narrar y a escribir el libro de los Hechos, que son los hechos, titulado de los apóstoles, pero los entendidos dicen que debería ser titulado como Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo moviéndose a través de Felipe y a través de este personaje que vamos a ver, llevando a la acción misionera. Dice Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. ¿Quién lo tiene desde su sitio para que me ayude con la lectura? ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? A ver, ¿lo tienes? Ok, fuerte, por favor, léanos la palabra. Hechos 4, 36 y 37. Atención, ustedes siguiendo la lectura, yo también. Gracias. Esta serie tiene como propósito, usted me preguntará, pastor, ¿qué se busca? ¿Qué se logra? ¿Qué se busca alcanzar al final? Bueno, presentar a un grupo de hombres del Nuevo Testamento,
hombres y mujeres del Nuevo Testamento. La próxima semana veremos el testimonio de una mujer. Hombres y mujeres del Nuevo Testamento que fueron responsables en su tiempo y se comprometieron con las misiones, con ese propósito de Dios, de evangelizar al mundo. Hombres sencillos que pueden alcanzar los propósitos de Dios. Como dijo el hombre del Señor, fundador de nuestra denominación, que se llama, los que saben no lo digan, que se llama así es, Alberto Benjamín Simpson. Ahí está. Esa es una foto de Alberto Benjamín Simpson. Está, ¿no? ¿Dónde está la foto de Alberto Benjamín Simpson? Ahí está. Gracias. Él dijo, en relación a estos hombres útiles, servidores del Señor, estos son los tipos del carácter misionero que representa algún rasgo especial del servicio y de la vida misioneros. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver en estos hombres que vamos a ir presentando miércoles tras miércoles? Rasgos que representan un servidor misionero, que representan un misionero comprometido. Estos hombres y mujeres sencillos como nosotros pueden ser una gran inspiración. Buscamos despertar en nosotros a ese misionero dormido. Creo yo que todos tenemos esa capacidad de ser misioneros, pero a veces está dormido, medio dormido. Entonces queremos despertarlos. Son misioneros de ayer que nos pueden enseñar a ser misioneros de hoy, precisamente a buscar la salvación de las personas. Amén. Miren, dice Proverbios 24, siendo esta nuestra gran responsabilidad. Proverbios 24, 11 al 13. Libra a los que son llevados a la muerte. Yo no he encontrado texto más claro que este. Qué claridad, ¿no? Ahí no hay dudas, no hay cosas que interpretemos, está muy clarito. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? O sea, Dios. ¿Acaso te creerá? ¿Acaso no lo entenderá? ¿Acaso comprenderá que eso no es verdad? Es una pregunta retórica. La respuesta está implícita, es decir, claro que lo sabe. Por supuesto que no le podremos engañar. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Así que este pasaje de la Escritura nos coloca frente a una responsabilidad. Yo te invito a que no seas tentado, a que no seamos tentados a decir lo que dicen estos supuestos oidores de la palabra. Nunca lo supimos. ¿Cuándo me lo dijeron? Yo asistí a la iglesia ¿cuántos años? A mí nadie me lo explicó, nunca lo entendí. ¿Eso es verdad? Tú sabes que no es verdad, porque estamos siendo muy sencillitos y la palabra es 1000 veces más sencilla y el Espíritu Santo te explica y te explica y te aplica la palabra al corazón. Así que no caigamos en la tentación de decir nunca lo supimos. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que así sea el Señor. Bueno, hoy vamos a ver el segundo misionero, el hombre de negocios, Bernabé, un hombre que estaba en los negocios, en el comercio, como muchos de ustedes se dedican al comercio. Y vamos a ver entonces algo que él nos puede enseñar. En primer lugar, ¿quién es Bernabé? Bernabé es uno de los personajes más queridos del Nuevo Testamento, sobre todo en el ámbito de las misiones. Bernabé es un buen hombre, es un hombre sencillo, de buen corazón. Dice el verso 36, entonces José,
quien era su verdadero nombre, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir, o que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Esta es una breve referencia biográfica de nuestro personaje. Él se llamaba José, pero él tenía una característica, un rasgo tan evidente que los apóstoles, cuando le conocieron, le decían: oye, tú eres un hombre que consuela, que levanta almas. Mucho me acuerdo de Daniel Toyama, pastor en la iglesia japonesa, compañero nuestro, conocido por nosotros. Él me decía: Vlado, cuando tú me abrazas, me levantas el alma. Es como un levantalmas, esa frase. Y él era un consolador, alentaba, animaba. Cuando conversaba con los hombres, los desafiaba. Cuando se dirigía a un grupo de personas, los alentaba de tal manera que se sentían consolados, seguramente frente a la persecución, a la escasez, a la enfermedad o cualquier tragedia. Ahí estaba el buen Bernabé, el buen José. Y entonces, como veían que hacía un lindo trabajo y tenía esta característica, esta sencillez, este amor: oye, tú eres hijo de consolación. Y ese fue su nombre, su sobrenombre. Y a partir de ahí se le conoce en el Nuevo Testamento no como José, sino como hijo de consolación, el que consuela. ¿Sabes tú consolar? ¿Eres una persona que sabe consolar? Si eres de esas personas, sabes de lo que estoy hablando. ¿Has conocido a alguien que te ha consolado en algún momento de tu vida? Los padres solemos consolar a nuestros hijos. Nuestros padres nos consuelan a nosotros. Un buen pastor consuela a sus ovejas. Una buena amiga consuela a su amiga. Bueno, de eso se trataba. Él era así. Dice el texto bíblico que él era levita, de la tribu de Leví, hebreo, creyente del pueblo de Dios. Su ascendencia, o sea, todos sus abuelos, sus tatarabuelos, todos eran del pueblo de Dios. Tenían la convicción del único Dios verdadero. Y luego dice que era natural de Chipre. Chipre es una isla. Hasta hoy existe la isla. Así que uno puede ir y visitar. Y él era de esa isla. O sea que era del puerto, ¿no es cierto? Sabía de pesca y sabía de muchas cosas más. Un lugar de comercio, de pesca, de venta de pescado, digamos, de desembarque y de embarque de mercadería. Había una suerte de aduanas, ventas, se embalaban paquetes, se embalaban bultos, había combustible, algún tipo de cambio de dinero, extranjeros que llegaban, extranjeros que partían. Era un puerto muy, muy dinámico, turístico además, turístico. Bueno, ese es nuestro Bernabé. Un hombre con un rol clave en la labor de la extensión del Evangelio. Tal vez eso es lo más importante. ¿Por qué es resaltante? Porque él fue clave en que el ministerio de la expansión del Evangelio, el trabajo de la expansión, de la extensión, él fue parte de este proyecto y de este trabajo. Tenía una visión diferente de las cosas. Él miraba las cosas distinto. Se notó cuando Pablo, por ejemplo, tuvo una diferencia de opinión con él en un momento luego en un viaje misionero. Él era un hombre que tenía una visión distinta, particular, especial de las personas. Él era el hombre de las segundas oportunidades a las personas. Se las daba. Y como escuchamos en el devocional, por boca de nuestro pastor Jaime Campos, un viejo pastor, Orne, decía: yo prefiero inclinarme más, ¿no?, a ser misericordioso que justo, que justiciero, ¿no? Pensando pues no es que no sea justo en su vida, sino que en darle más misericordia, mostrar más misericordia a las personas. Y yo prefiero ser más eso que lo otro. ¿Por qué? Porque la gente necesita misericordia, necesita segundas oportunidades. Bueno, él era así. Un hombre que podía ver las cosas distinto, en especial con las personas. Fue un hombre lleno de fe. Un hombre que evidenció fe. Su propia raíz hebrea ya hablaba de la fe que tenía en el Dios verdadero. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. O sea, influía en su vida, en su carácter. Si ya por naturaleza era un hombre de consolación, bondadoso, que estiraba la mano, que abrazaba, que ayudaba a las personas,
a los muchachos, a su familia. La presencia del Espíritu Santo lo dinamizaba aún más, ¿no es cierto? Entonces lo potenciaba más. Fue confiable y fue leal a la causa de Cristo. Este es un breve resumen de estas cualidades de este buen hombre, Bernabé. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con este personaje? Decidió darle un espacio en la historia del libro de los Hechos. Porque cuando tú lees Hechos, vas a ver a Bernabé en este primer momento, como vamos a verlo en un ratito. Pero luego lo vemos a Bernabé ya convertido a Cristo. ¿Sabes? Tratando con quién, con Saulo, el gran apóstol. Antes de ser el gran apóstol Pablo, él había perseguido a los cristianos, ¿te acuerdas? Él había metido preso a varios cristianos, iba con su caballo, con otros soldados detrás de él y con las cartas y las autorizaciones. Acá tengo la autorización para meterte preso porque escuché que hablaste mal del César, porque escuché que hablas de un Dios. Y entonces, habiendo hecho eso, él tiene un encuentro con Cristo. Y entonces los cristianos, como lo miraban con cierto recelo cuando es presentado a la comunidad. ¿Quién lo presenta? ¿Quién lo lleva? Bernabé. Tengan respeto, él es Saulo. Sí, pero Saulo, mira, tú sabes quién es. Ha conocido a Jesús, es un hombre nuevo. Y el hombre estaba ahí alentando y de repente Saulo dice, no, Bernabé, no me lleves ahí, no, vamos, te voy a llevar a la iglesia para que conozcas a los hermanos. Y en otro momento, él forma parte luego del primer equipo misionero que realiza el primer viaje misionero registrado en la Biblia. Y hasta en una segunda oportunidad. Así que fue un hombre clave en el desarrollo de las misiones. ¿Qué más sabemos de Bernabé? Que fue entonces compañero leal de Pablo. Ahora, segundo lugar, ¿por qué nos enseña a hacer misiones? Y aquí está tal vez la gran lección para nosotros en esta noche. Dice el verso 37, como tenía una heredad, o sea, un terreno, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vendió el terreno y ¿qué trajo? El dinero vendido, el dinero ganado. Entonces se deshizo ¿de qué? De una propiedad, ¿no es cierto? Esta vida de Bernabé será un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, porque es un ejemplo de compromiso. Primero, porque es un ejemplo de compromiso. ¿Qué aprendemos de él? Bueno, él se comprometió. Creo que esa es la primera gran lección. Hay que recordar que aunque la iglesia ya venía evangelizando, ya venía dando testimonio allá en Jerusalén, con estímulo y valor para proclamar la palabra del Señor, sin embargo los creyentes estaban en medio de amenazas de parte de los líderes religiosos. Aunque lo estaban haciendo, tenían el problema de la persecución encima. ¿Qué significa esto? Que había tensión política y había persecución religiosa a los creyentes. Bueno, en este contexto apareció Bernabé en escena. O sea, no fue un escenario sencillo. Había persecución, había dificultad. Lección: nunca es el mejor tiempo cómodo para hacer misiones. Uno podría decir, bueno, que baje la tensión, que baje la persecución, que cambie el presidente, que baje el dinero, los costos. ¿Cuándo va a llegar ese momento? En el cielo vas a estar ahí y recién vas a empezar a hacer misiones en el cielo. Ya es muy tarde, ¿no? Entonces, él aparece en este escenario de persecución y de presión de los líderes religiosos del momento. Pero a pesar de los peligros que enfrentaba eso, él confesaba su fe en Cristo. Bernabé no solo lo confesaba, sino que se unió a la iglesia de esos primeros cristianos, que no eran bien vistos por los líderes religiosos y por las autoridades, principalmente por los líderes religiosos. Y lo hizo de una manera comprometida. Entonces, él no estuvo a distancia de la iglesia. Nuestro texto nos enseña que él tenía una propiedad y que la vendió
y que trajo el dinero, ¿no es cierto?, y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ahora, no sabemos cómo es que tuvo esta heredad. Pudo haberla heredado de sus padres, pudo haberlo heredado de alguna otra forma, pudo haberlo comprado, pero por el registro de la información que se tiene de él, muy probablemente era comerciante. Vivía en un lugar donde había comercio y tenía habilidad entonces para generar dinero, tenía plata. Algunos dicen que era adinerado. Entonces, porque nadie tiene pues terrenos así nomás, ¿no es cierto? El hecho es de que el poder del evangelio transformó a este hombre, por lo que siguió al Señor con compromiso, sin mirar las posibles consecuencias de hacerse cristiano, de involucrarse con la iglesia. Él sabía lo difícil que era, pero él no tuvo problemas ni reparos, se comprometió. Los cristianos, sin embargo, estamos entonces llamados a imitar este ejemplo de Bernabé comprometido. Pero la otra razón es que es un ejemplo de generosidad, y esto es la segunda cosa que vamos a ver de él. La generosidad, el desprendimiento de Bernabé en este capítulo 4, pueden notarlo ustedes, está antes de lo que sucede en el capítulo 5. ¿Qué sucede en el capítulo 5? Míralo un ratito. ¿Qué sucede en el capítulo 5? Muy bien, el problema de Ananías y Zafira, que me hace así la hermana, que ya yo entiendo este símbolo. ¿Sabe lo que significa esto? En el Perú esto significa tomar algo que no te es tuyo, robar. Yo lo estoy diciendo elegantemente, pues, mi hermano. Y entonces, esta historia de Bernabé contrasta con esta otra historia de una pareja de matrimonios que al final no fueron honestos, fueron hipócritas, una generosidad hipócrita de estos hombres. Y entonces ahí está, y hace este contraste, ¿no es cierto? ¿Quién fue Bernabé, según este pasaje? Un hombre desprendido, un hombre que no estaba aferrado a lo material. Tenía, pero su corazón no estaba aferrado a lo material. No se comportó con mezquindad. ¿Qué cosa es la mezquindad? La mezquindad es esa avaricia, ese deseo de retener y no compartir. Y los textos anteriores, ahí en Hechos capítulo 4, Lucas hace un breve resumen de cómo estaba la comunidad. Habían necesitados, no todos tenían trabajo, habían viudas, habían jóvenes, habían huérfanos. Sin embargo, dice el testimonio, todos eran ayudados y asistidos por la misma iglesia. ¿Eso qué significa? Que Bernabé estaba ahí ayudando también a toda esta gente que estaba en necesidad. Y decía el testimonio que cada uno vendía sus cosas y entonces ayudaba a esta gente pobre. El hecho, mi amado hermano, es que no se sabe entonces exactamente cómo es que tuvo el terreno, pero lo que sí sabemos es que él lo donó, se desprendió de esa propiedad. Vendió el terreno, puso el dinero a los pies de los apóstoles, contribuyó entonces generosamente a la causa del evangelio. Hasta ese momento él no era un misionero, pero se estaba involucrando en las misiones. ¿Cómo? De una manera muy sencilla, de una manera muy práctica. En medio, mis amados hermanos, de una generación, de un ambiente como el nuestro, que es absolutamente material. ¿Cuánto tienes? La gente dice entonces eso vales. En una sociedad tan material debemos aprender nosotros a mirar la generosidad y el desprendimiento como una cualidad que podemos aprender. Y si eso lo diriges para cumplir los propósitos de Dios, como son las misiones, entonces eres un misionero. No necesitas ir hasta el otro continente. Puedes involucrarte en las misiones con lo que tienes. Así que si me preguntas, pastor, ¿cómo podría yo formar parte de esta gran obra de Dios que es alcanzar vidas, transformarlas, salvarlas, llevarlas al reino de los cielos? Bueno, con lo que tienes. ¿Y cómo puedo empezar? Pablo en Corintios dice, decide cuánto quieres tú
honrar al Señor. ¿Cuánto quieres dar tú al Señor? Cada uno dé como propone en su corazón, dice el apóstol Pablo. Así que tú, si tienes algo, decide porque entiendes que hay una necesidad de salvar vidas, que hay una necesidad de sostener la obra misionera, que hay una necesidad de invertir recursos. Y si tú tienes un poco, una parte o mucho, decide primero en tu corazón. Pastor, ¿cuánto? Eso yo no puedo decirte. Eso lo decidirás tú delante del Señor. Cada uno dé como propone en su corazón. Y en segundo lugar, no tengas reparos ni vergüenza en donar algo que tú puedes donar. Yo he escuchado testimonios que se han donado desde cosas tan increíbles como pequeños animales o grandes animales. En la sierra se dona pues una vaca, se dona desde pollos, se dona fruta, se dona, ¿no es cierto?, fruto de la tierra, se dona un montón de cosas. Hay gente que ha donado una camioneta, hay gente que ha donado un terreno, hay gente que ha donado una casa, hay gente que ha donado dinero en efectivo, hay gente que ha donado algo de lo que tiene. No porque le sobra, sino porque entendió que la obra del Señor tiene que hacerse con recursos. Así que este es un rasgo y un tipo de servicio misionero. El hombre consagrado, el hombre de negocios consagrado en las misiones. Pastor, tengo que dar un montón. No tienes que dar un montón. Tienes que dar lo que decides en tu corazón delante del Señor. Así que si tú eres comerciante, sirve al Señor con lo que tienes. Aporta con lo que tienes. Si tienes algún recurso que puedes compartir, hazlo. Conviértete y comprométete como Bernabé, que no se aferra a lo material, que es generoso para el Señor, porque es consciente de que Dios fue generoso hasta la última gota de la sangre de su Hijo contigo y conmigo. Cuando tú piensas en eso y cuando tú reflexionas en eso y miras un bien material, miras un bien de tu propiedad, dices, y esto no tiene nada de valor de comparación con lo que Él hizo por mí. Así que este es un buen modelo para que podamos hacer misiones. Amén. Muy bien, vamos entonces a darle gracias al Señor y vamos a orar por esto. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para que podamos pedirle a Dios que nos dé un corazón generoso como el buen Bernabé? Un hombre consagrado a Dios, un hombre comerciante que entregó parte de lo que él tenía a la obra del Señor. En cuánto se vendió, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue de gran utilidad para la obra misionera en el primer siglo de la iglesia cristiana. Amado Dios, Padre de nuestras vidas, te damos gracias por el ejemplo del buen Bernabé. Sabemos que no era un hombre perfecto, tenía su carácter también. Sin embargo, Padre, él fue generoso y desprendido porque creía que invertir en ti, en lo eterno, tiene más valor que cualquier riqueza material, que es temporal. Gracias por el ejemplo de este servidor tuyo. Gracias porque lo usaste, porque pusiste en su corazón la necesidad de ser generoso, de donar esa propiedad que está registrado ahora ahí en la Escritura. Y hoy lo podemos leer y nos inspira, Señor, a ser desprendidos. Si tengo 2, puedo dar 1. Si tengo algo que puede servir a la obra, decido hacerlo. Porque sé, Señor, que tú te diste todo por mí. No retuviste nada. Padre, tú no retuviste a Jesucristo, tu Hijo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te bendecimos. No retuviste
a tu Hijo para nuestra salvación. Y nuestro Señor Jesús no retuvo nada para sí al ir a la cruz. Y por eso, Señor, queremos entender de que no hay nada material que valga la pena retener, porque no lo llevaremos a ningún otro sitio. Aun cuando partamos de esta tierra, todo se quedará. Ponga en nosotros disposición, desprendimiento. Quita nuestro corazón mezquino y permítenos ser aún más liberales, generosos, desprendidos. Trabaja esa cualidad en nuestros temperamentos y carácter, Señor. Los que luchan por retener, convénceles en sus corazones que más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, Señor, porque esta es una forma de hacer misiones. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Tome asiento, por favor.